Hola amigos de YouTube, los saluda AlexChemist93, el alquimista de las letras, con un nuevo video. Para esta ocasión, he decidido traer al canal la reseña de una de las novelas de terror más importante de los últimos años, cuya adaptación al cine, la ha convertido en un clásico indiscutible del género. Así es, les traigo la reseña de la novela de El Resplandor de Stephen King, así como la comparación con su contraparte de Celuloide. Así que sin más vayamos a ello. El Resplandor, título original de Shining, es la tercera novela de terror del escritor estadounidense Stephen King, publicada en 1977. La trama. Jack Torrance se convierte en cuidador de invierno en el Hotel Overlook, en Colorado, con la esperanza de vencer su bloqueo con la escritura. Se instala allí junto con su esposa, Wendy, y su hijo, Danny, que está plagado de premoniciones psíquicas. Mientras la escritura de Jack no fluye y las visiones de Danny se vuelven más preocupantes, Jack descubre oscuros secretos del hotel y comienza a convertirse en un maníaco homicida, empeñado en aterrorizar a su familia. Personajes. Daniel Danny Anthony Torrance. Es el hijo de Jack y Wendy. Tiene el resplandor, que le permite detectar espíritus y así se convierte en un objetivo del hotel. También le permite ver el pasado y el futuro a través de su guía, Tony. John Jack Daniel Torrance. Es un alcohólico recuperado y escritor al principio de su carrera que perdió su trabajo en la enseñanza por golpear a un estudiante. Lleva a su familia a un hotel, pero es conducido por el hotel, por el bloqueo del escritor y por los espíritus, a beber hasta llevarlo al borde de la locura. Winifred Wendy Torrance es la esposa de Jack y la madre de Danny. Es una mujer fuerte, ella permaneció al lado de Jack en su alcoholismo y la lucha en el hotel, pero se obliga a luchar por su hijo y por ella cuando Jack es obligado a beber y es poseído por el hotel. Richard Dick Halloran. Es el chef del Hotel Overlook y comparte el resplandor con Danny. Bien, primero que nada antes de comenzar con la reseña me gustaría comentar que el primer encuentro que tuve con esta obra, fue sin duda con su película homónima, que como ya he dicho antes se le considera hoy en día como película de culto y un clásico indiscutido del género. Sin embargo, la primera vez que vi este film, la verdad es que sí quedé un tanto decepcionado, ya que de terror no tenía nada y mucha gente la catalogaba como una película terrorífica. Además, que por momentos se sentía lenta y los personajes pues no me cayeron bien. Esa fue la primera percepción que tuve de esta película y estoy hablando de hace unos 13 años atrás. En ese entonces, mi percepción cinéfila estaba muy limitada y solo veía uno que otro blockbuster. Fue con el paso de los años que decidí darle otra oportunidad y esta vez con un conocimiento más amplio de la propuesta visual que proponía, es que finalmente pude disfrutarla y de inmediato colocarla dentro de mi top personal de películas favoritas. Sin embargo, cuando me puse a investigar más sobre la realización de la película, ya que por lo regular cuando una película me gusta tiendo a investigar todo sobre ella en internet, me encontré con que se trataba de la adaptación de un libro de Stephen King, escritor que, si bien me gusta mucho, lo cierto es que no he leído mucho de él, y que en ese entonces apenas si había leído dos de sus obras. De estas investigaciones, lo que más me sorprendió fue el hecho de encontrar que a Stephen King no le había gustado para nada aquella adaptación hasta el punto de condenar el trabajo de su director. ¿Quién? Se trataba del mismísimo Stanley Kubrick, uno de los cineastas más importantes del pasado siglo. Con peliculones como La Naranja Mecánica, Odisea en el espacio, Barry Lyndon, etc. no podía comprender cómo es que Stephen King repudiaba esta adaptación. Por lo que aquello me generó el interés de querer leer el libro. Y ahora, que finalmente he leído la obra original, solo puedo decir que puedo entender el porqué de esta molestia por parte del escritor. Ya que El Resplandor, a pesar de ser una buena película y una masterclass de cinematografía, no entiende para nada la esencia de la fuente original. Para empezar, la historia de King nos sitúa en la vida cotidiana de una sencilla familia de clase baja conformada por Jack Torrance, su esposa Wendy y su hijo Danny. Una familia que, a pesar de las apariencias, ocultan bajo su máscara de felicidad, un pasado trágico repleto de traumas, ocasionados por la adicción del padre a la bebida y los poderes extrasensoriales del hijo. Un hecho que de una vez hay que aclarar y que por lo visto la película muchas veces pasa por alto, es la manera en cómo funcionan los poderes de Danny Torrance. Dado a que, en el film, apenas si se hace hincapié en este asunto, dejándolo a la imaginación del espectador.
El resplandor es de manera muy simplificada una especie de sexto sentido que desarrolla en el usuario el poder de la telepatía, la clarividencia y poder ver a los espectros y a las apariciones. En la novela, el niño es una parte fundamental de la historia, ya que a través de sus ojos el lector irá conociendo estos elementos sobrenaturales desde la perspectiva de un pequeño e inocente niño de 5 años. De hecho, es digna de aplaudir la manera en cómo el escritor retrata la mente de este niño, dado que, al desconocer muchas cosas de cómo funciona el mundo, vuelve mucho más inmersiva la experiencia del lector hasta el punto de sentir angustia y desasosiego por lo que le pueda llegar a pasar. Es, a través de su conversación con Dick Halloran que conoceremos cómo funciona este poder y los peligros que eso conlleva. Sin embargo, la participación de Danby de la película dista mucho de la del libro, puesto que solo se limita a recorrer los pasillos del hotel con su triciclo y asustarse con las apariciones que se encuentra en el camino. En cambio, el Danby del libro está mucho más consciente de lo que sucede a su alrededor, hasta el punto de conocer los oscuros secretos que sus papás ocultan de él. Las apariciones en cierto modo le afectan, pero no por el hecho de asustarle, sino más bien porque éstas se ven atraídas por el poder que posee. En cuanto al personaje de Wendy, he de decir que, en la película, si bien la actriz que la interpreta hace una impecable actuación, sobre todo en las partes en las que tiene que demostrar miedo, dado que es bien sabido que el director la presionó y filmó una infinidad de veces estas escenas, hasta dar con la actuación perfecta. Lo cierto es, que la Wendy de la película a mi parecer es muy mojigata en comparación con su contraparte de papel. La Wendy del libro no solo es una esposa leal a su marido y una madre ejemplar, sino también, una mujer joven y despampanante que luego de cierta situación, vive constantemente en angustia por las reacciones violentas de su marido, y que en cierto modo le han atormentado a lo largo de los años. Su transformación de esposa dependiente a mujer empoderada es mucho más realista en el libro que en la película. Y, por último, está el personaje de Jack Torrance, al cual he de admitir que me agradó más la interpretación que le dio Jack Nicholson en la película que la que sucede en el libro. Ojo, con esto no quiero decir que el Jack Torrance de la película sea mejor, puesto que el actor no cambió su semblante de maldad en todo el metraje, mientras que, en el papel, la degradación de este personaje es mucho más gradual. El Jack Torrance del libro es un hombre común y ordinario cuyo problema con el alcoholismo lo llevó en el pasado a una espiral de situaciones violentas en las que casi termina asesinando a su propia familia. Por esta razón, su empleo en el hotel le proporcionaría la oportunidad de redimirse y pasar más tiempo con su esposa e hijo. Pero como era de esperarse, los espíritus del hotel empiezan a hacer de las suyas, provocando que este monstruo interno que el personaje tenía, poco a poco vaya saliendo a la luz y se apodere de él. Además, será por medio de este personaje que los lectores iremos conociendo las historias de asesinatos y masacres que se suscitaron en el hotel en el pasado, ya que Jack encontrará la respectiva investigación de uno de los conserjes y en consecuencia se verá atraído por todo aquello. Mención honorífica a la parte donde un Jack muy altanero llama a su jefe por teléfono amenazándole con publicar toda aquella investigación. Puesto que, esta será la primera vez que veremos, fuera del alcohol, el cómo el personaje se sale de sus cabales. Y ya para terminar, está el personaje de Dick Halloran, quien también, como era de esperarse, tiene una participación muy lamentable en la película. En cambio, en el papel este hombre funge como guía de Danby y nos explica la manera en cómo funciona el resplandor. Incluso podría decirse que ambos desarrollan una especie de relación paternal, ya que el Dick del libro entiende el cómo se siente Danby y le proporciona todo su apoyo emocional. Por ello, la parte donde decide cruzar medio país para ir a rescatarlo, se siente mucho más auténtica en el libro que en la película, donde ambos apenas si tuvieron 2 escenas juntos. Entonces, en cuanto al desarrollo de personajes, es obvio que el libro se lleva las de ganar, ya que la cantidad de páginas que este posee no puede ser comparable al metraje en pantalla. Sin embargo, si bien me gustó en su mayoría el libro, también he de admitir que la película hizo una que otra cosa mejor. Y una de ellas, como no podría ser otra, serían las escenas de terror, las cuales son mucho más horrorosas de cómo suceden en el papel, dado que Kubrick aplica toda su maestría a la hora de rodar estas escenas y provocar tensión en el espectador. Mientras que, en el papel, King apenas si mete una que otra escena de miedo, siendo a veces hasta ridículos los recursos que utiliza el escritor para generarlo. ¿O acaso me dirán que una manguera que se transforma en serpiente o unos setos de animales son mucho más terroríficos que las gemelas o la mujer de la bañera? Y ni qué decir del laberinto, me parece que es de lo más icónico de la película e igualmente no existe en el libro. A partir de este momento comienzan los spoilers.
Les pido atentamente a todos aquellos que ya hayan visto la película pero que no han leído el libro que por favor abandonen el video cuanto antes, ya que a partir de aquí soltaré todos los spoilers habidos y por haber de la obra original. Están advertidos. Otro de los cambios que considero que la película hizo mejor respecto al libro fue el arma que Jack utiliza para atormentar a su familia. En la obra original él utiliza un mazo de roque, mientras que en el celuloide utiliza un hacha. A decir verdad, me parece mucho más amenazante un hacha que un mazo, sin embargo, puedo comprender la razón por la que Kim prefirió utilizar este recurso. Un mazo no es capaz de matar a una persona como si lo puede hacer un hacha. Si el Jack del libro utilizó esta arma solo sirvió para generar tensión en el lector y que los personajes no sufrieran heridas mortales, dado que ninguno de ellos muere al final. En cambio en la película Dick Halloran muere sin más, al ser atravesado con el hacha. Esto sin duda fue una completa estupidez. No solo redujeron la participación de este personaje que es clave en la historia, sino también lo desperdiciaron por completo. El Dick del libro sobrevive al ataque de Jack, y esto lo vuelve el amigo y protector de la familia al final de la historia. Las escenas de Jack blandiendo el hacha y atormentando a su familia me parecen mucho más amenazantes que las que ocurren en el libro, y ya ni se diga de la icónica frase, "Here is Johnny". La persecución en el laberinto es otra de esas escenas memorables, siendo un clímax mucho mejor que el de su contraparte de papel. Aún así, la resolución final me pareció mejor en el libro, ya que Jack logra recapacitar y para redimirse hace que su familia huya mientras él activa la caldera para hacer estallar el hotel. Digamos que el personaje, al ser consciente del daño que le estaba haciendo a su familia, decidió sacrificarse para destruir todas las apariciones que había en el hotel. En cambio, en la película, esta redención nunca ocurre y el personaje termina muriendo congelado uniéndose a los demás espíritus que merodean en el hotel. Sé que este final agridulce es mucho más memorable, sin embargo, el libro termina con un mensaje mucho más optimista y más adecuado al tono de la historia. Si Jack muere sin más como ocurre en el film, entonces no existe desarrollo para el personaje, y por mucho que me guste la actuación de Jack Nicholson, he de admitir que luego de haber leído, el personaje me ha parecido bastante plano. Realmente no se llega a apreciar el gradual cambio que va presentando el personaje a lo largo de la historia, de un momento a otro pasó de ser un esposo gruñón y fastidiado a un sanguinario psicópata. Entonces, ¿dónde quedó ese desarrollo? Porque el Jack del libro está mucho mejor trabajado, y comprendemos que la razón por la que él es así con su familia, se debe a la mala educación que tuvo por parte de sus padres, y a su dependencia al alcohol. El personaje en todo momento está consciente del daño que le hizo en el pasado a su familia, rompiéndole el brazo a Danny y la cadera a Wendy. Y por ello decide dejar de beber para demostrarles lo mucho que le importan. Si la película omite este desarrollo en el personaje, entonces sin duda algo está haciendo mal, porque el mensaje central del libro reside precisamente en la dependencia al alcohol, el cómo el consumir esta sustancia sin moderación nos vuelve monstruos violentos hasta el punto de autodestruirnos. En la película pareciera que Jack está siendo poseído por las apariciones, mientras que en el papel, los espectros juegan con su dependencia a esta sustancia, incitándole a romper sus votos en más de una ocasión. Si este termina volviéndose un psicópata, se debe a que el mismo alcohol hizo estragos en él, haciendo relucir su lado mucho más violento. En ningún momento pareciera que este fue poseído, a como nos da a entender la película. Por tal motivo, si en el film se reducen estas interacciones del personaje con la sustancia nociva, y no nos dan a entender el por qué el personaje le rehúye a la misma, entonces quiere decir que la película nunca entendió el mensaje central del Resplandor. Y precisamente por eso, entiendo que a Kim no le haya gustado. Personalmente desconozco si el autor tuvo problemas de alcoholismo en el pasado, aunque lo más probable es que sí, puesto que un escritor siempre impregna vivencias propias dentro de sus historias. El caso es, que de ser así, el final de la película es totalmente contradictorio al mensaje que quiere dejar el libro. Ya que Jack nunca tuvo ese remordimiento de conciencia que sí lo tuvo el del libro, y por lo mismo el que muera congelado sin más, acorta bastante el impacto del mensaje, reduciendo el metraje a una película de terror regulera, bellamente filmada pero vacía de contenido. Y bueno, esta sería mi queja más grande con la película, aunque el libro tampoco se salva. El ritmo de la historia en el mismo es bastante lento, se entiende ya que por lo regular esta clase de historias de la casa encantada empiezan de manera sencilla escalando la tensión hasta finalizar con un clímax álgido y apabullante en el que todo explota de golpe y pone a los personajes en situaciones de extremo peligro.
De hecho, ahora que lo pienso, esta novela comparte demasiadas similitudes con la de La maldición de Hill House de Shirley Jackson y no me extrañaría que el autor tomara cierta inspiración de la misma. Si quieren dejen en comentarios si les interesa una reseña de este clásico del terror. Continuando, el problema más grande que noté en el libro es que en determinado punto de la historia la trama se estanca y es leer el día a día de los personajes en el hotel sin que pase nada interesante. Entiendo que esto sirva para provocar tensión por lo que se avecina, sin embargo, el autor abusa tanto de lo que podría llamar momentos tranquilos que termina afectando el ritmo de la historia. Afortunadamente, el clímax del libro recompensa a toda la paciencia invertida y a la larga se vuelve en algo bastante memorable, además el final deja cierto optimismo en el lector que compensa el sobrevivir a tanta desgracia. Entonces, ¿cuál será mi veredicto? ¿Será mejor el libro que la película? La respuesta a esta pregunta la he tratado de contestar a lo largo del video, y la verdad es que ninguno de los dos es mejor, simplemente se complementan. Obviamente el libro está mucho mejor trabajado que la película, eso no lo voy a negar. Sin embargo, siento que la película hace un mucho mejor trabajo al trasladar los elementos ambientales del libro a la pantalla. El terror y la tensión son mucho más genuinos en la película y aunque los personajes sean un tanto planos, uno como espectador igualmente se preocupa por ellos. En especial del Danny que huye de su desquiciado padre con el hacha. Por lo tanto, recomiendo ambas versiones, el libro para entender la historia y a los personajes y la película para sentir esa tensión y miedo que al menos para mí el libro no logra transmitir como lo hace la película. Y por este motivo, solo porque ya es costumbre connotar las cosas en este canal, califico a la película con un 88 sobre 100, destacando el magistral lenguaje audiovisual que maneja y al libro con un 90 sobre 100, porque a fin de cuentas es la fuente original y está mucho mejor trabajado que la película. La mejor versión para su servidor sería una que mezclara ambos elementos, la cual siento que podría realizarse por medio de una miniserie. Y no, sé que ya existe una miniserie como tal, pero no le hace para nada justicia a estas dos obras. La versión definitiva es una que conjunte lo mejor de ambos mundos. Bueno amigos de YouTube, se despide AlexKemista93, esperando que el video les haya gustado. Por favor no se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir para que mi trabajo llegue a más gente. Tampoco no se olviden de visitar mi blog donde realizo análisis literarios y doy uno que otro consejo de escritura. Por ejemplo, hace poco adapté el tema del video pasado para que sea más sencillo y claro de entender. Así que esperen más posts parecidos enfocados en el arte de escribir y quizá próximamente alguno que otro escrito propio. Asimismo, acabo de crear una cuenta de Instagram que funcionará como extensión del canal, donde compartiré contenido relacionado con libros, ya sea micro reseñas, recomendaciones, frases, fanarts, tops o lo que se me ocurra. Síganme en esa red al igual que en Twitter para conocer mi opinión sobre lo que consumo y futuros vídeos que se avecinen. Por último, les dejo con el avance del próximo video, que aprovechando que aún tengo fresca la lectura, será a la continuación de esta historia. Así es, no se pierdan la próxima reseña que será el libro de Doctor Sueño, una historia que se sitúa 40 años después de los acontecimientos del Resplandor. Por favor no se lo pierdan. Nos veremos próximamente, hasta pronto.